Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo quiero presentar brevemente el trabajo que estamos haciendo desde la Fundación Fairwork, que está basada en el Oxford Internet Institute, y nosotros estamos a cargo de hacer el trabajo de este proyecto en Chile. Solo voy a complementar la completa presentación que hizo Pablo con los datos del trabajo que ha realizado desde CEPAL. Nosotros hace algunos meses presentamos los resultados del primer informe de Fair Work Chile, titulado Estándares laborales en la economía de las plataformas. Nosotros básicamente lo que hacemos en el proyecto Fair Work es analizar cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores en distintos países. Hoy en día este proyecto se está llevando a cabo alrededor de 22 países donde existen equipos de distintas organizaciones, ya sean universidades, centros de estudio, incluso ONG, que están llevando a cabo el trabajo de campo, ¿no? El trabajo en terreno a través de una metodología propia, donde lo que queremos es evaluar los estándares laborales de los trabajadores de aplicaciones digitales o trabajadores de plataforma en estos distintos países. En el caso chileno, solamente para agregar algunos datos de lo que dijo Pablo, hay un elemento que para nosotros es muy importante tener en cuenta, sobre todo en el contexto de la pandemia, y tiene que ver con los estudios previos que existen realizados en otros mercados, como por ejemplo en Estados Unidos, donde se han registrado y se han observado variaciones cíclicas en el mercado laboral cuando existen crisis económicas, ¿no? Es decir, que existe un movimiento desde la economía laboral formal de trabajadores hacia esta denominada gig economy, ¿no? o economía de plataforma. Y en ese contexto, para nosotros este proyecto se convirtió en una urgencia, ¿no? Porque era importante empezar a observar en terreno de qué forma se estaban dando esos movimientos y de qué manera también las plataformas estaban cuidando o ocupándose al menos de mantener ciertos estándares laborales para quienes realizan actividades y ofrecen sus servicios, ¿no? En el contexto chileno, también complementando lo que decía Pablo, es bastante escasa la información que existe en términos del tamaño de este mercado, las informaciones que están disponibles principalmente en los medios de comunicación y que son reveladas por las mismas plataformas, dan cuenta, por ejemplo, de que existen alrededor de 200.000 trabajadores de aplicaciones de manejo, ¿no? de transporte en el país. Actualmente, o durante esta pandemia, sabemos que esos números han crecido bastante. Hemos visto también la relevancia que adquirieron distintos servicios ofrecidos en esta economía gig en el país, y por lo tanto ha aumentado considerablemente el número de personas que están trabajando, considerando el aumento en el desempleo también. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Fairwork? En Fairwork desarrollamos una metodología propia que se basa en 5 principios que tienen que ver con el pago justo, por ejemplo, donde se garantice que los trabajadores de aplicaciones en los distintos países ganen por sobre el salario mínimo, descontando los costos al realizar el trabajo. El segundo principio tiene que ver con las condiciones justas, es decir, que existan de alguna forma ciertas garantías por parte de las plataformas donde se puedan minimizar los riesgos asociados a la realización del trabajo, y también que existan actividades que promuevan el cuidado de la salud y la seguridad de los trabajadores. El tercer principio tiene que ver con la existencia de contratos justos, términos y condiciones que sean transparentes, concisos y de fácil acceso a los trabajadores. La cuarta dimensión o principio es la denominada gestión justa o administración justa, que hace alusión a la existencia de procesos transparentes y documentados en los cuales los trabajadores y trabajadoras puedan ser escuchados y puedan expresar también
sus opiniones en relación a los cambios en los términos y condiciones, en relación, por ejemplo, a los procesos de desactivación en las plataformas o a los distintos reclamos que puedan existir por parte de los usuarios finales de estas plataformas. Y por último, el último principio es el de representación justa, que hace referencia a la existencia también de procesos transparentes, documentados, visibles, en los cuales los trabajadores puedan comunicarse unos con otros, asociarse y ser escuchados por las plataformas, ya sea para mejorar sus condiciones o para buscar mecanismos de negociación. En esta metodología nosotros asignamos puntajes cuando se cumplen cada uno de estos principios o dimensiones. Cada principio está dividido en un punto básico, que es la información que nosotros recogemos a través de entrevistas con distintos trabajadores y trabajadoras de plataforma. Por lo general hacemos entre 6 a 10 entrevistas por plataforma analizada, y también se entrega un punto extra en caso que las plataformas entreguen información que permita de alguna forma contrastar la información que nos entregan los trabajadores. De esta manera llegamos a un total de 10 puntos. Esto es bien interesante de la metodología de Fair Work, porque lo que a nosotros nos interesa es de alguna manera convocar a los distintos actores que forman parte de esta economía y no solo concentrarnos en los trabajadores, sino también en incorporar en este proceso y en la posibilidad de generar una economía aquí más justa para todos, también a las plataformas. ¿Cómo recolectamos los datos? Este es un proceso que se divide en 4 etapas. La primera es la etapa de Desk Research, donde nosotros mapeamos cuáles son las plataformas más importantes, en este caso en Chile. De esta manera es posible, a través de la información que recogemos de estudios disponibles, de la cobertura de los medios de comunicación, definimos cuáles van a ser las plataformas que vamos a incorporar para luego realizar este número de entrevistas a los trabajadores por plataformas. Los contactamos directamente, ya sea a través de la plataforma o a través de puntos clave donde sabemos que es posible acceder a ellos. Y si bien estas entrevistas no pretenden ser una muestra representativa de los trabajadores chilenos, sí nos interesa que sean el reflejo de las condiciones que experimentan estos trabajadores y trabajadoras en este mercado. Luego de eso se realizan entrevistas con ejecutivos y ejecutivas de las plataformas. Nosotros contactamos a estos ejecutivos y ejecutivas donde les pedimos formalmente una serie de datos e información que ellos manejan para poder contrastar esa información con la que nos entregan los trabajadores. Y por último, la cuarta etapa es que una vez que recopilamos toda la información, el equipo de cada país asigna estos puntajes en relación al cumplimiento o no de los 5 principios. Luego de eso se entrega ese informe preliminar a un equipo externo que realiza otra evaluación sobre los puntajes decididos en cada país. Entonces siempre estamos expuestos en el fondo a la evaluación de los pares en otros países para que exista un estándar parecido a la hora de asignar cada uno de los puntajes. En el caso de Chile, nosotros presentamos los resultados del primer informe de Fair Work a comienzos de este año, más o menos en abril, y analizamos 7 plataformas, de las cuales, bueno, lamentablemente en esta primera versión del estudio, si bien hubo distintos encuentros formales con los ejecutivos y ejecutivas de las plataformas, ninguno de ellos entregó información, lo que significa que podían aspirar a un máximo de 5 puntos, en vez de los 10 que se asignan en la escala de los principios antes descritos. Por lo general, nos topamos con que la mayoría de las plataformas sí pagan un monto que corresponde al sueldo mínimo, considerando más o menos 45 horas de trabajo semanal. Ahora bien, esto no significa que ese salario sea un salario justo, porque no necesariamente corresponde al salario que se obtiene después de descontar los gastos, ¿no?, asociados al manejo de un auto, a la reparación de una bicicleta, de una moto, etc.
En relación a la dimensión de condiciones justas, ninguna plataforma pudo aportar pruebas concretas de políticas que estén destinadas de manera establecida y permanente en pos de proteger a los trabajadores de cualquier tipo de riesgo. Por lo general, los casos con los que uno se encuentra son más bien casos aislados y dependen de los puntajes o los rankings que tengan los trabajadores en la aplicación, según la evaluación de los clientes o de los usuarios finales. En relación a los contratos, 4 de las 7 plataformas analizadas entregan términos y condiciones claras y transparentes, principalmente que responden a la jurisdicción del país, ¿no? Donde se llevan a cabo esos términos y condiciones. Ahora bien, ninguno de esos contratos analizados garantiza que las plataformas puedan realizar cambios unilaterales, lo que impide en el fondo la asignación de la totalidad del puntaje en esa dimensión. En relación al principio de gestión justa, una de las 7 plataformas analizadas pudo dar cuenta de tener un sistema claro y directo de apelación a las desactivaciones. Este es un elemento bastante sensible para todos los trabajadores porque muchas veces se enfrentan a esta situación de no saber por qué fueron desactivados y no tener ninguna opción de reclamar a la plataforma y de recibir una respuesta en un proceso formal y transparente. Por último, en relación a la dimensión o al principio de representación justa, ninguna de las 7 plataformas analizadas reconoce formalmente la existencia de asociaciones o agrupaciones de trabajadores y trabajadoras que intentan de alguna forma visibilizar las condiciones laborales que tienen estas personas a la hora de prestar servicios en esta economía. En el contexto de los resultados presentados, nosotros, también complementando lo que comentaba Pablo hace un rato, la mayoría de los repartidores que nosotros entrevistamos son migrantes. Y en el caso de los conductores que entrevistamos son chilenos. Obviamente se entiende esa diferencia, dado las condiciones para sacar licencia de conducir, etc., aunque en algunos casos también existen estos subarriendos o especies como de acuerdos con otros intermediarios que arriendan autos, etcétera, lo que hace que muchos de ellos estén también trabajando de forma ilegal. Hoy en día lo que vemos es que está completamente desdibujada la distinción entre trabajo independiente y subordinado, es decir, sabemos que la economía de las plataformas crea tensiones en el sistema jurídico. En los distintos países aparecen estos empleadores fantasmas, que muchas veces son intermediarios que subcontratan a repartidores o conductores arrendándoles, no sé, motos, autos, etc. Lo que hace más difícil aún lograr mapear el tipo de relación laboral existente, ¿no? Hemos visto también crecientes protestas de distintos grupos que se han organizado en el país demandando mejores condiciones laborales. También sabemos que es muy importante la necesidad de transparentar la información sobre este mercado. No es posible que las agencias estatales encargadas de medir el nivel de empleabilidad, por ejemplo, en el país, no incluya en sus mediciones este tipo de mercado y este tipo de actividades. No sabemos, a excepción de la información que tienen las plataformas, cuánta gente hoy día trabaja en este mercado, lo que impide, de alguna forma, tomar decisiones informadas para la regulación, por un lado, y por otro también para el diseño de políticas públicas. Por otro lado, sabemos que hay una serie de actividades que las personas realizan durante su actividad laboral que no están afectas a ningún tipo de pago, ¿no? Los tiempos de espera, las capacitaciones, incluso muchos de ellos tienen que pagar por los materiales de trabajo, condiciones mínimas que todavía no necesariamente se cumplen. El objetivo de Fairwork, y con esto cierro, es principalmente ir vinculando al ámbito académico, que se enfoca principalmente en comprender las transformaciones en el ámbito del trabajo, organizado por algoritmos y mediado por plataformas digitales. También invitar a participar a reguladores,
diseñadores de políticas públicas, con el fin de poder discutir y socializar información sobre el funcionamiento de este mercado y las condiciones laborales de quienes participan en él. Y por último también promover con todo esto una economía más justa de las plataformas para todos sus participantes. Si quieren revisar el estudio de Fair Work en Chile y en otros países como India, Reino Unido, Alemania, y prontamente los que van a hacerse públicos en países como Brasil y Argentina, los invito a revisar el sitio fair.work y a revisar las redes sociales del proyecto Fair Work. Muchas gracias.